Muy buenos días, embajador. Bienvenido nuevamente a Radio Nacional. Encantado, buenos días. Siempre aquí con ustedes, con mucho placer. Embajador, antes de hablar del tema de la quinta cumbre binacional, ayer hubo una reunión de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, se reunió de emergencia, una reunión extraordinaria. Se había hablado de la posibilidad de que Ecuador se podría alejar de este bloque regional, el más antiguo de esta zona del mundo, en el año 1969. Finalmente Ecuador decidió continuar en este bloque. Sí, el asunto es que muchas veces las resoluciones de la comunidad andina no se cumplen. Entonces el Ecuador estaba descontento con eso, ¿no? Porque hay compromisos, hay resoluciones que deben cumplirse. En este caso era el tema de transporte de mercancías por carretera. Y lamentablemente con Colombia teníamos un problema de que los transportistas colombianos hablaban de desobediencia civil. Entonces simplemente no dejaban pasar los camiones con carga ecuatoriana hacia Colombia, lo que no sucedía en el caso inverso. A Ecuador sí pueden ingresar los transportistas. ¿Y cuál era el argumento, embajador? ¿Cuál era el argumento de los transportistas? Siempre los intereses de los transportistas, ¿no? Un conflicto de intereses entre transportistas. Pero yo creo que es cuestión de, primero, de que los países cumplan con los acuerdos, ¿no? Eso es importantísimo, y eso es lo que han decidido ayer. Justamente eso es lo que han decidido los presidentes, hacer un llamado para que todos los países cumplan con las resoluciones de la comunidad andina. Si no, ¿para qué está la comunidad andina, pues? ¿O para qué están los organismos y para qué están los acuerdos internacionales? En estos momentos en que ahora las cosas funcionan por bloques, por uniones, ¿no? Ahora ya un país individualmente casi no puede negociar con otros países. Ahora todos son bloques. Claro, pero bueno, en esto sí tenemos que hacer tal vez un mea culpa a todos los países, ¿no? Porque hay momentos en que todos nosotros de alguna manera dejamos de cumplir alguna resolución de la comunidad andina o de cualquier organismo internacional. Entonces aquí es un tema de mea culpa. Todos tenemos la culpa, desde hoy en adelante tenemos que cumplir los compromisos. Y eso es lo que han decidido ayer los presidentes. Han decidido además pues dar una directriz a la CEPAL para que haga un estudio sobre el funcionamiento de la CAN con el fin de aplicar una nueva reingeniería a la comunidad andina, ¿no? Que la necesita efectivamente porque estamos viviendo un momento de crisis internacional, de crisis global, y ahora más que nunca la integración nuestra es un mandato totalmente necesario, ¿no? Para poder hacer frente a esa crisis que hay en Estados Unidos, en Europa, y tener soluciones propias a esa crisis. Claro, se habló de una modernización y de una reingeniería, ¿no? Que es necesaria, me parece. Sí, la integración, embajador, de los países andinos podría pasar por la integración energética, podría ser la sinapsis que se necesita para unir a los países. Sin duda. Ya tuvimos acá en años recientes reuniones de ministros de Relaciones Exteriores, de energía, de electricidad, y además en el caso de Ecuador y Perú ya hemos dado ejemplos pues de intercambio de interconexión eléctrica, ¿no? Cuando nosotros tuvimos una crisis por falta de lluvias, fue el Perú quien acudió a vendernos energía eléctrica y pudimos superar esa crisis. Y recientemente, en este mismo año, en 1 o 2 meses de este año, fue Perú el que necesitó y Ecuador le proveyó de energía eléctrica, ¿no? Entonces, pienso que es posible y hay normas dentro de la comunidad andina que ya están aprobadas, que hacen posible una interconexión eléctrica ágil y además económica, ¿no? A precios que no afecten al consumidor. ¿Y cuál es la expectativa que hay en Ecuador, embajador, respecto a esta quinta cumbre binacional de presidentes de Perú y Ecuador? Bueno, es la mayor expectativa posible, ¿no? Porque es el primer encuentro con el presidente Ollanta Humala. Tenemos muchas afinidades, muchas coincidencias, y el hecho de que sea en Jaén, en un área prácticamente rural, ¿no? En una zona rural del Perú, es un mensaje de inclusión, ¿no? Es fundamentalmente eso, un mensaje de inclusión del presidente Humala. Quiere hacer ver que todo este proceso de integración que ha sido tan importante tiene que ser dirigido hacia las poblaciones fronterizas, ¿no? Hacia las poblaciones rurales,
las poblaciones que fueron las más afectadas en la etapa de separación de nuestros países, ¿no? Porque lamentablemente los dos países, Ecuador y Perú, no se preocuparon de desarrollar toda esa zona porque estaban pues un poco alejados, estaban con problemas por la frontera que ya han sido superados totalmente, y ahora lo que hay que hacer es pues pagar esa deuda histórica, ¿no? En pocos años realmente, luego de superar todo ese tipo de desencuentros, se ha caminado bastante en esta zona fronteriza, en la integración. Sí. Este es el quinto encuentro binacional. Pocas veces se ven reuniones de esta naturaleza de gabinetes ministeriales de dos países reuniéndose para tomar acuerdos conjuntos. ¿Qué es lo que falta por hacer, embajador? Bueno, yo creo que se ha hecho mucho, pero también falta mucho por hacer, ¿no? Mire, yo creo primero que hay un proceso eficiente y yo creo que definitivo de una paz que se siente entre los dos países, ¿no? El hecho de haber solucionado los conflictos limítrofes, el año pasado ya solucionamos inclusive problemas que podía haber en el tema marítimo. Tenemos estas reuniones todos los años de gabinetes binacionales, que es algo único en la región, ¿eh? Y yo diría casi en el mundo. Es un modelo de integración. Muy poco se ve eso. Muy poco. O sea, prácticamente parece un solo país que se reúnen allí, discuten y trazan una hoja de ruta para el próximo año en todos los órdenes, ¿no? Y esto ha permitido, primero, el tema de los ejes viales, ¿no? Ya concluimos el 1, Guayaquil-Piura, con el proyecto de cooperación más grande de la Unión Europea en América Latina. Estamos trabajando en Sullana-Arenillas, Loja-Sullana. Estamos trabajando también en Loja-Zarameriza, que es el eje vial que pasa justamente por Jaén. Fíjese, ese sector de Namballe, San Ignacio, Vilcabamba, Jaén, no tienen por dónde sacar sus productos, y esto es algo que falta por hacer, ¿ves? No tienen por dónde sacar sus productos porque no está pavimentada esa carretera. Es una carretera de tierra, esta zona es muy lluviosa, entonces se convierte en un lodazal, no tienen por dónde sacar. Y producen café, producen arroz orgánico, no tienen por dónde sacar. Están a 800 kilómetros de Paita, están a 400 kilómetros de Puerto Bolívar en Ecuador, pero no tienen por dónde sacar. Entonces, ese es un tema que falta de ese, ¿no? El eje número 4, Loja-Zarameriza, que pasa por toda esa zona, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver con la vida misma de los pobladores de frontera, el asunto de escuelas, hospitales. Si bien se ha trabajado mucho, se ha fortalecido ese sector, pero falta mucho por hacer. Hay otro tema importante que es la contaminación de los ríos por la minería, y en eso tenemos una culpa fuerte en Ecuador porque los ríos vienen de allá, pero se está haciendo un trabajo importante en Ecuador sobre ese tema. En el tema del comercio y de las inversiones se ha trabajado mucho, hemos llegado a cifras de 2.300 millones del año pasado. Para que usted tenga una idea, en el año 98, cuando suscribimos la paz, era 287 millones. El año pasado fue 2.300 millones. O sea, casi hemos multiplicado por 10. Un tremendo salto, ¿sí? Un tremendo salto. Entonces, pero hay que asegurar que haya cada vez más productores y exportadores, cada vez más productos, que haya más participación de las pequeñas y medianas empresas. Hemos tenido hace 2 semanas un encuentro en Chiclayo de pequeñas y medianas empresas, justamente para tratar de recoger sus inquietudes y llevarlas a la reunión de Jaén, donde los presidentes. Vamos a tener un foro empresarial en Piura el 14 y 15 de noviembre, también con esa intención de llevar las propuestas empresariales a la reunión de Jaén. En fin, se está trabajando prácticamente en todos los órdenes, porque estas reuniones de gabinetes binacionales han permitido multiplicar el trabajo por cada uno de los ministerios, ¿no? Si tenemos 10, 15 ministerios, pues se ha multiplicado por 10 o 15 ese trabajo, ¿no?
pero hay que asegurar. El tema de la educación es importante, son zonas que no están muy lejos de la capital, entonces hay que darles un tratamiento especial. Se ha creado ya un programa de becas, pero hay que perfeccionar ese programa de becas porque hay que hacerlo más adecuarlo hacia la realidad de los pobladores de frontera, hacia las necesidades de ellos. Este programa de becas en un inicio ha sido muy fuerte en las exigencias, entonces los pobladores de frontera no han podido acceder a ellas. Entonces hay que adecuar, ¿no? Claro, hay que adecuar a la realidad de ellos y a las necesidades de ellos, ¿no? Claro, el tema de la educación es sumamente importante. La educación es el desarrollo y eso sí, hay que impulsarlo de todas maneras. Sin duda alguna. Ahora bien, ¿cómo ha marchado el tema del turismo? El turismo también empezó en una etapa de despegue. Ya tenemos inclusive vuelos directos entre ciudades de Ecuador y Perú. Sí, tenemos ya vuelos transfronterizos. El turismo ha crecido bastante. El último año fueron 150.000 turistas ecuatorianos, ecuatorianos que vinieron para Perú, y 140.000 peruanos que fueron para Ecuador. Estamos en ese trabajo. Ahí hay que tal vez ayudar un poco a las empresas para que desarrollen sus vuelos. Por ejemplo, inauguramos un vuelo Chiclayo-Cuenca y lamentablemente solo se hizo el vuelo inaugural, no se ha continuado con ese vuelo porque las compañías tal vez no están en capacidad real de hacerlo, ¿no? Sí tenemos un vuelo Piura-Santa Rosa es Machala, y ese tenemos 3 frecuencias a la semana. Eso ayuda bastante, sobre todo al sector empresarial y de negocios que está haciendo, que intervienen en el área fronteriza. Embajador, pero en eso tenemos que trabajar mucho, ¿no? En el tema migratorio, embajador, ¿se va a contemplar este asunto en la reunión, en la quinta cumbre? Ecuador dio amnistía migratoria a miles de peruanos en este año, pero de repente falta todavía un poco más que... Lo que falta, sí se va a ver, porque lo que falta es difusión, ¿no? Difusión entre las autoridades de inmigración y entre los pobladores de frontera. Pero se ha suscrito un estatuto migratorio permanente que ha permitido, como dice usted, legalizar a cerca de 2.000 peruanos en el Ecuador, una cifra menor aquí de ecuatorianos en Perú, porque hay menos ecuatorianos en Perú que peruanos en Ecuador, pero lo que hace falta es mayor difusión, ¿no? En ese aspecto es interesante destacar que debido a la crisis económica que hubo en el Ecuador en el año 2000, hay zonas en Azuay y Cañar, provincias al sur del Ecuador, que tenían déficit de mano de obra, y esa mano de obra ha sido sustituida por peruanos están trabajando ahí, y entonces el estatuto migratorio permanente fue para eso justamente, ¿no? Para permitir que ellos puedan tener salarios justos, puedan tener acceso a la seguridad social, para que puedan no pierdan los aportes que habían tenido anteriormente. Y ya se ha suscrito además convenios entre E-Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para permitir una fluidez laboral entre los dos países, ¿no? Y con respecto a los empresarios ecuatorianos, ¿qué sectores de la economía nacional le interesa, qué nichos para invertir? Bueno, hay varios, el tema de la construcción, pesquerías, línea blanca, hay varios nichos en los que se está invirtiendo bastante acá, ¿no? Hay empresas constructoras que están trabajando en obra pública, inclusive en carreteras importantes acá, pero hay también inversión peruana en Ecuador, en el tema de los cosméticos es muy importante. Recientemente una empresa peruana compró un importante ingenio azucarero allá en el Ecuador. Hay una inversión a doble vía permanente, y es interesante que a pesar de la diferente perspectiva o visión de la economía o de la política, eso no ha sido un obstáculo para que nuestras relaciones marchen adelante.